Lunes 15 de marzo de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. JNE capacita a funcionarios de todo el país en publicidad, propaganda y neutralidad. Portal Voto Informado reporta que 125 candidatos tienen sentencias civiles y 73 condenas penales. JNE resolvió con celeridad 519 expedientes en última y definitiva instancia en el marco de elecciones. Amigos, vamos con el desarrollo de nuestra información. El jefe de la OMPE viajó a Puno para dar las pautas a tener en cuenta durante el 11 de abril, día central de las elecciones generales 2021. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, visitó la ciudad de Puno, donde se reunió con representantes de importantes instituciones de la región para darles a conocer las medidas adoptadas para las elecciones generales 2021, para que éstas se lleven a cabo sin poner en riesgo la salud de los puneños. Para cuidar la salud de todos debemos evitar las aglomeraciones. Por eso tuvimos que reducir la cantidad de mesas de votación en los locales y por lo tanto funcionarán más centros de votación, explicó Corbeto. Es importante informar que en Puno se ha pasado de tener 208 a 495 locales de votación. Además, en esta región se han incrementado de 24 a 40 los centros poblados donde se podrá sufragar. En esta línea, la OMPE recomienda al ciudadano que vaya a votar con la mascarilla colocada correctamente, llevando su propio lapicero azul y en el horario recomendado. A los miembros de mesa el ente electoral les solicita obtener su credencial, capacitarse y llegar a las 6 de la mañana al local de votación y tener una cuenta bancaria para recibir ahí los 120 soles que les corresponde. Corbeto encabezó una cita multisectorial en la que participaron representantes del Jurado Electoral Especial, RENIEC, Subprefectura Distrital, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, así como la Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, CONADIS, INDECI, entre otros. El titular de la OMPE también estuvo en Cajamarca para coordinar con las autoridades locales las actividades previas a los comicios generales. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, llegó a la ciudad de Cajamarca, donde sostuvo reuniones de coordinación con autoridades y representantes para difundir las medidas que el organismo electoral implementa para garantizar elecciones seguras y tranquilas. El titular de la OMPE solicitó el apoyo de las autoridades para que se conozcan y se apliquen los protocolos de seguridad y prevención para evitar el contagio de la COVID-19 en los centros de votación durante los comicios del 11 de abril. Para difundir a través de las plataformas oficiales que tenemos todo lo que signifique la publicidad y la orientación a los señores, sobre todo los miembros de mesa, estamos llanos en apoyar. En la región Cajamarca existen más de 1.100.000 electores. Por esa razón, la OMPE instalará más de 3.000 mesas de sufragio en 601 locales de votación. Con el fin de evitar aglomeraciones, la OMPE está recomendando que las personas vulnerables voten durante las 2 primeras horas y que a partir de las 9 de la mañana los ciudadanos voten de manera escalonada, según el último dígito de su DNI. Y de acuerdo al portal Voto Informado, existen 125 postulantes con sentencias civiles y 73 con sentencias penales declaradas. Veamos los detalles. En el marco del actual proceso democrático, el Jurado Nacional de Elecciones registró un total de 125 postulaciones con sentencias civiles y 73 con sentencias penales declaradas. La Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana encontró en este escenario 181 candidaturas al Congreso de la República, las cuales tienen sentencias. De este grupo hay 111 postulaciones con sentencias civiles y 70 con sentencias penales. Según las hojas de vida de las candidaturas al Parlamento andino, hay 12 aspirantes con sentencias declaradas del total de 213, de las cuales 10 postulaciones están vinculadas a temas civiles y 2 a materias penales. En el caso de quienes declaran sentencias civiles, la demanda por alimentos es la que se menciona más en candidaturas al Congreso.
la cifra alcanza el 50%. En tanto, un escenario similar ocurre en el Parlamento andino, en donde 6 de cada 10 demandas declaradas son por alimentos. Con relación a las sentencias declaradas en hojas de vida de las candidaturas, se evidencia que 5 de las 52 postulaciones a la fórmula presidencial cuentan con procesos. De estos 4 corresponden a temas civiles y 1 a materia penal. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que se han resuelto con celeridad e imparcialidad 519 expedientes en última y definitiva instancia. Asimismo, resaltó otras labores que viene realizando la máxima entidad electoral en el marco de las elecciones generales 2021. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que el pleno de este organismo ha resuelto en última y definitiva instancia 519 de 570 expedientes originados en las elecciones generales 2021 con celeridad, imparcialidad y estricto apego a la ley. Así lo precisó durante su exposición en la conferencia Perú 2021, Elecciones y Bicentenario, retos de los organismos electorales en el marco de la pandemia. Explicó que entre dichos expedientes se encuentran casos de inscripción de fórmulas y listas, tachas de candidatos y nóminas, exclusiones de postulantes, elecciones internas, entre otros, señalando que entre noviembre y diciembre de 2020 se resolvieron 109 causas, mientras que en enero, febrero y marzo de este año se hizo lo propio con 410. Respecto a la labor de fiscalización desempeñada por el Jurado Nacional de Elecciones, refirió que para el día de las elecciones se tiene previsto contar con 16.632 fiscalizadores del local de votación, quienes vigilarán todas las etapas del acto electoral. Los fiscalizadores contarán con un aplicativo informático en sus celulares que les permitirá el registro y reporte inmediato de las incidencias que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral. Añadió que para la supervisión en el extranjero se prevé otra aplicación similar para la atención de denuncias. Como parte de la labor educativa, señaló que el JNE impulsó el Pacto Ético Electoral para llevar a cabo una campaña alturada en donde 17 partidos políticos firmaron el acuerdo en Lima Metropolitana y 393 representantes de las organizaciones lo hicieron en el interior del país, lo cual dio lugar a la instalación del Tribunal de Honor para vigilar el cumplimiento de los compromisos. Además, se lanzó en redes sociales la campaña Tu voto tiene poder para promover una razonable cultura electoral en los jóvenes, logrando que la cuenta de TikTok en solo 3 días alcanzara más de 8.000 seguidores. También les contamos que programas del canal JNTV Conoce a tu candidato y Tribuna Electoral son retransmitidos por los canales regionales aliados para que los electores conozcan a los participantes en estos comicios. El canal JNTV, gracias a sus canales aliados a nivel nacional, hace llegar los programas Conoce a tu candidato y Tribuna Electoral al electorado para que conozcan las propuestas de los candidatos al Congreso de la República y Parlamento andino en estas elecciones generales. El director de Proyecta TV de Huacho señala la importancia del contenido electoral transmitido. Recuerda, amable televidente, que tu opinión es muy importante. Aquí en los bloques Conoce a tu candidato y Tribuna Electoral te daremos a conocer toda la información acerca de los candidatos y, por supuesto, de estos comicios electorales que ya están a la vuelta de la esquina. Mucha información aquí, por supuesto, en el canal JNTV y, por supuesto, gracias a la alianza con Proyecta TV. Recuerden que pueden ver el programa Conoce a tu candidato los martes y jueves por la mañana y Tribuna Electoral todos los lunes, miércoles y viernes, siempre por los canales 44 y 516 de Movistar TV y el Facebook de JNE en vivo, igualmente en los canales aliados al ente electoral. Conoce a tu candidato y Tribuna Electoral gracias a JNTV. Cabe resaltar que en ambos espacios se informarán para que este 11 de abril acudan a las urnas a cumplir su deber, pero con un voto informado. El Jurado Nacional de Elecciones lanza campaña para que electores formulen preguntas a candidatos presidenciales, las cuales serán parte de los debates a realizarse del 29 al 31 de marzo por las elecciones.
El JNE lanzó una campaña para que los electores de todo el país puedan formular preguntas a los candidatos presidenciales que serán difundidos en los debates entre el 29 y 31 de marzo. Dicha campaña se lleva en 2 etapas. En la primera de ellas, hasta hoy 15 de marzo, los ciudadanos deberán elegir 2 temáticas que consideren de mayor relevancia entre integridad pública y lucha contra la corrupción, educación, protección del medio ambiente y políticas sociales para poblaciones vulnerables. Para efectuar esta elección, los ciudadanos deberán responder a una pequeña encuesta que figura en la cuenta Voto Informado en Twitter y en la página votoinformado.jne.gov.pe. En tanto, en la segunda fase de esta campaña, a realizarse entre el 16 y 22 de marzo, los electores podrán formular sus preguntas a los postulantes, seleccionando uno de los tópicos. En este caso, el público deberá llenar un formulario ubicado en la cuenta Voto Informado del organismo electoral en Facebook. Cabe mencionar que serán seleccionadas 18 preguntas y asignadas a los partidos mediante sorteo. Además, debe considerarse que para intervenir no debe poseerse afiliación política, no aludir a temas personales y referirse a los tópicos planteados. Bien, amigos, por su parte, el Ministerio de Cultura pidió a los partidos políticos resguardar y proteger el patrimonio cultural del país y no alterar con propaganda electoral. Eso en el marco de los comicios generales de abril de este año. Además, recordó que según el reglamento sobre propaganda electoral está prohibido y es una infracción realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. Caso contrario, se procederá con las acciones administrativas y penales que dispone el marco legal vigente. En ese sentido, el Ministerio de Cultura viene realizando múltiples intervenciones para retirar propaganda política que se ubiquen en los bienes arqueológicos e históricos integrantes del patrimonio cultural de la nación. Importante tomar en cuenta estas recomendaciones del Ministerio de Cultura. Asimismo, de cara a las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones brinda capacitaciones sobre publicidad, propaganda y neutralidad a funcionarios de todo el país, con el fin de promover el respeto y cumplimiento de la normativa electoral. En el marco de las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones inició este 11 de marzo un ciclo de charlas informativas sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, dirigido al personal de las distintas instituciones públicas del país. El propósito es explicar a los funcionarios públicos el marco normativo regulador en los procesos electorales, brindándoles alcance sobre los supuestos permitidos y prohibidos y demás implicancias del reglamento sobre el particular aprobado por el JNE, con el fin de promover el respeto y el cumplimiento de la normativa electoral. Asimismo, se reiteran las recientes medidas y protocolos dictados por el Ejecutivo y que deben ser cumplidos por las agrupaciones políticas, candidatos y ciudadanía ante la emergencia nacional sanitaria por la pandemia de la COVID-19. El evento se realiza en 4 fechas. La primera estuvo dirigida a funcionarios y servidores de la Contraloría General de la República y contó con la asistencia virtual de más de 300 personas, además de un expositor de dicha entidad. Posteriormente, el lunes 22 de marzo participarán funcionarios y servidores de los 3 poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos, el martes 23 de los gobiernos regionales y el miércoles 24 de los gobiernos locales. Las charlas son impartidas por especialistas de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, a través de la plataforma Zoom de la ESEC. Quienes deseen participar pueden solicitar su inscripción al correo electrónico escuelaelectoral@jne.gov.pe. Amigos, es momento de hacer una brevísima pausa aquí en JN Noticias y volvemos. Amigos, estamos de
vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. A fin de promover el cumplimiento de la normativa electoral en las elecciones del 11 de abril, el JNE capacita a funcionarios de todo el país en publicidad, propaganda y neutralidad. El Jurado Nacional de Elecciones inició el 11 de marzo un ciclo de charlas informativas sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo comicial, dirigido al personal de las distintas instituciones públicas del país. Con esta iniciativa, el JNE, que preside Jorge Luis Salas Arenas, busca crear nuevos espacios de trabajo conjunto con las autoridades políticas y el sistema público y aportar así a la formación especializada de funcionarios en materia electoral. El evento es organizado por LESEG y se realiza en 4 fechas. La primera estuvo dirigida a funcionarios y servidores de la Contraloría General de la República y contó con la asistencia virtual de más de 300 personas, además de un expositor de dicha entidad. Posteriormente, el lunes 22 de marzo, participarán funcionarios y servidores de los 3 poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos. El martes 23 estará dirigido para los gobiernos regionales, mientras que el miércoles 24 para los gobiernos locales. Las charlas son impartidas por especialistas de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, a fin de que los funcionarios y servidores públicos se encuentren debidamente capacitados para aplicar la normativa, fortaleciendo sus conocimientos en dicha materia. Los interesados que deseen participar pueden solicitar su inscripción al correo electrónico escuelaelectoral@jne.gov.pe. También les contamos que más de 12 millones de mujeres sufragarán este 11 de abril en las elecciones generales. Veamos el informe de la OMPE. Al celebrar el Día Internacional de la Mujer, la OMPE dio a conocer que más de 12 millones de mujeres sufragarán a nivel nacional en las próximas elecciones generales del 11 de abril. El mayor número de mujeres electoras se concentran en Lima, con más de 3 millones. En segundo lugar, la región La Libertad, con más de 700.000 mujeres. Le sigue Piura, con casi 700.000, y Arequipa, con más de 500.000 mujeres. Mientras que la región que concentra un menor número es Madre de Dios, con más de 81.000 mujeres electoras. Es importante para la OMPE que las mujeres participen activamente de los procesos electorales, ya sea como candidatas o como electoras. Por ende, es necesario que se informen y capaciten para que tengan la oportunidad de elegir y ser elegidas. Desde 1956, las mujeres tienen la oportunidad de escoger a sus representantes. Este 11 de abril, no olvides ir a votar para elegir al presidente, congresistas y representantes ante el Parlamento andino. Nuestro canal aliado TV Cosmos nos ha preparado un informe sobre la importancia de la plataforma de la Contraloría General de la República, que permite a los ciudadanos conocer los antecedentes de los candidatos. Veamos. En estas elecciones, tú tienes el control. Es una plataforma que permite a los electores conozcan información y los antecedentes de los candidatos a la presidencia de la República, al Parlamento andino y al Congreso. En La Libertad son 13 personas que aspiran a un cargo público que tienen informes emitidos por la Contraloría. Esto no es un afán, digamos, de querer satanizar a quienes están candidateando. Aquí la idea es que el ciudadano tenga la mayor cantidad de herramientas, ¿no?, para poder hacer una elección correcta, y además de ello le va a permitir que pueda hacer su denuncia sobre el uso de recursos, ¿no?, que se esté dando en un municipio. La idea es transparentar la trayectoria pública de los candidatos. En dicho portal de la Contraloría, la ciudadanía podrá acceder al reporte de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los aspirantes al Poder Legislativo y Ejecutivo. Anteriormente, se han dado casos de uso de recursos públicos en la campaña electoral a favor de un partido político y o candidato. Ante esto, el gerente regional de control hizo una invocación a las autoridades municipales. Al jefe de logística y el jefe de patrimonio. Señores, la responsabilidad de algún bien del Estado que se ponga a disposición de un tercero es responsabilidad de estos funcionarios, no de la autoridad. Como Contraloría General de la República, nuestra preocupación es velar por los recursos del Estado, y aquí pues generalmente lo que se hacía, y era usual, que el personal de limpieza, el personal de serenazgo, el personal
salga a hacer pintas con recursos adquiridos por la municipalidad, ¿no? O se disponga de gastos de caja chica, o en su defecto se utilice pues, los muebles, se utilicen los vehículos para hacer proselitismo político. Eso está completamente prohibido y tiene un nombre que eso enmarca dentro de una figura penal, que es el peculado en uso. El Estado ha destinado 800 millones de soles para la realización de las elecciones generales 2021. La auditoría no solo se efectuará durante el proceso electoral, sino antes y después. Les compartimos ahora la información que nos facilitan los amigos del RENIEC sobre el padrón electoral de Lima con miras a estas elecciones generales. ¿Sabías que, según el padrón electoral elaborado por el RENIEC, en Lima son 8.322.644 los peruanos habilitados para votar en las próximas elecciones generales 2021? De ellos, 4.104.003 son hombres y 4.218.641 son mujeres. Si bien el padrón electoral se cerró el 11 de abril de 2020, en él están considerados los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones. Y en Lima son 157.890 jóvenes que recién están cumpliendo 18 años y votarán en las próximas elecciones generales. El distrito de Cochas, en la provincia de Yauyos, cuenta con la menor población electoral con tan solo 143 votantes, mientras que el distrito de San Juan del Lurigancho, en la provincia de Lima, posee la mayor población con 784.263 ciudadanos aptos para el sufragio. La población de Lima, mayor de 70 años, asciende a 676.213 y no están obligados a votar, siendo facultativa su participación en estas elecciones. Vemos el informe que han elaborado los amigos de la Agencia de Noticias Andina sobre las medidas de bioseguridad que debemos tener en cuenta en estos comicios del 11 de abril. Las elecciones 2021 en el Perú se realizarán en plena pandemia de la COVID-19, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha dispuesto medidas de bioseguridad aprobadas por el Ministerio de Salud para garantizar el correcto desplazamiento y accionar de los más de 24 millones de electores hábiles. Para evitar aglomeraciones se prevé ampliar el número de locales de votación a nivel nacional, de 5.000 a 20.000 centros, entre los que se incluirán locales no convencionales como parques, coliseos, estadios, iglesias y complejos deportivos. Cada sede tendrá un aforo máximo del 50% de su capacidad total. Se habilitará una mesa de sufragio por aula. Estas aulas se ubicarán intercaladas, a diferencia de elecciones anteriores en las que se encontraban seguidas. El objetivo es evitar que se generen aglomeraciones con la formación de colas. La OMPE recomienda no asistir con niños o bebés a los locales de votación. También sugiere que el mismo elector lleve su propio lapicero de color azul para sufragar. Será una exigencia hacer cumplir las medidas de bioseguridad adoptadas por la emergencia sanitaria. Será indispensable la toma de temperatura, el distanciamiento de 1,5 metros, la desinfección de manos y zapatos, así como el uso permanente de mascarillas. Los miembros de mesa estarán obligados a usar el protector facial. Amigos, hoy vamos a hablar sobre la reforma de la Secretaría Nacional de la Juventud, agenda de trabajo y propuestas. Nos encontramos con la Secretaria Nacional de la Juventud, precisamente de SENAJU, Noelia Chávez Ángeles. ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y para poder colocar este tema en la agenda pública tan importante para el país en estos momentos. Así es. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la Secretaría Nacional de la Juventud, cuáles son sus funciones, desde cuándo existe en nuestro país.
Claro, la Secretaría Nacional de la Juventud actualmente es un órgano asesor del Ministerio de Educación que se encarga de impulsar, promover, diseñar e implementar las políticas nacionales de la juventud en el país. Actualmente la Secretaría cuenta con 3 direcciones, una sobre monitoreo de la Política Nacional de la Juventud, otra de investigación y de desarrollo y una tercera de promoción de la participación de las juventudes en nuestro país. La Secretaría Nacional de la Juventud como tal empieza sus funciones en el año 2007. Perfecto. ¿Es necesaria una reforma en la Secretaría Nacional de la Juventud? ¿Por qué y cómo se va a desarrollar? Claro, muchas gracias por la pregunta. Mire, lo importante aquí es poder ubicarnos en el contexto, ¿no? El Estado peruano, más allá de que hayamos tenido la Secretaría por ya bastante tiempo, en realidad está en deuda con las juventudes por muchísimas décadas en realidad. Hubo un intento de priorización durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, estamos hablando de hace 2 décadas atrás, y de Alejandro Toledo, de poder poner priorización a la agenda de juventudes, pero luego los jóvenes dejaron de ser parte de la agenda, porque dejaron de contar con una política nacional, digamos, que pueda orientar las acciones del Estado hacia las juventudes, y también dejaron de contar con la fuerza de un aparato institucional, digamos, desde el Estado que pueda impulsar y monitorear una política que es intersectorial y tiene que ser territorializada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en este momento, después de mucho tiempo, se ha logrado aprobar en el año 2019 una política nacional de la juventud, pero necesitamos la fuerza institucional para poder llevarla a cabo. Y por eso es que necesitamos hacer una reforma institucional para que la entidad del Estado que se encarga de implementar las políticas, de promover la participación y la investigación de jóvenes, pueda realmente hacer este trabajo intersectorial, ¿no? Y de territorialización en todos los niveles de gobierno, porque no es, ahorita estamos anclados, para solamente especificarte, en el Ministerio de Educación, pero lo hemos conversado con el ministro Cuenca y las problemáticas de las juventudes están en diferentes aspectos, no únicamente en el sector educación. ¿Cuáles son los pasos a seguir para conseguir esta tan ansiada reforma? Sí, acá estamos justamente en el proceso de elaboración de esta reforma, que como te digo es una reforma institucional, y lo que estamos intentando hacer primero es crear un grupo sectorial para poder hacer la arquitectura institucional adecuada, pero para poder hacer esta propuesta nueva de reestructuración de las capacidades de la institución, necesitamos hacer un diagnóstico interno de las capacidades de la SENAJU para poder cumplir con sus funciones, porque ahora es una instancia muy pequeña, y en segundo lugar, un diagnóstico externo, y para eso vamos a convocar a expertos en materia de juventud, de la academia, del Estado y de la cooperación internacional con quienes ya tenemos diálogos, y también vamos a realizar consultas a las juventudes en diferentes espacios y en diferentes lugares de nuestro país para que puedan darnos a conocer cuáles son las prioridades que el Estado debe tener con las juventudes en este momento, para así ordenar el trabajo de la Secretaría Nacional de la Juventud y empezar un camino de priorización de la agenda joven en nuestro país. Excelente, Noelia, qué bueno que mencionas estas prioridades. Nos gustaría que nos comentes algunas de ellas, cuáles son los principales problemas que actualmente enfrentan los jóvenes. Sí, como sabemos, no podemos hablar de los jóvenes como si fuera un todo homogéneo, ¿no? Las y los jóvenes son un grupo muy heterogéneo, por eso yo prefiero hablar de las juventudes, ¿no? Y ellos y ellas enfrentan una diversidad de problemas que incluso la pandemia ha acentuado. Ahorita estamos trabajando en los datos justamente para poder ver cuánta afectación ha tenido la pandemia, pero si nos basamos en los datos del 2019, por ejemplo, tenemos casi un 20% de población joven en situación de pobreza. Tenemos tasas de desempleo que llegan casi hasta el 10%, tenemos tasas de informalidad que casi llegan al 80%, deserción a nivel superior en institutos de casi el 40%, en educación universitaria del 20%, 1/3 de personas jóvenes carecen de seguro de salud, y un dato además muy importante que te quiero señalar porque es otro eje de la política, es que el 56% de mujeres jóvenes han sido víctimas de algún tipo de violencia. Todos estos ejes son tratados por la Política Nacional de la Juventud, pero la política no puede quedar en papel. La política tiene que ser implementada. Por eso es importante la reforma, para que haya una institución que pueda darle fuerza a esta política. Claro, ahora tú hablas de la cantidad de jóvenes que se encuentran actualmente en la pobreza. ¿Cuáles son las acciones, las medidas que se deberían tomar para revertir esta situación?
para resolver el tema de la pobreza, como sabemos, es un problema multidimensional. Sí. No es un problema únicamente económico. Por lo tanto, esto requiere un trabajo intersectorial. Para poder resolver el tema de la pobreza, por eso la política tiene 6 ejes. 6 ejes que te los voy a mencionar muy rápidamente. El primero es un acceso a educación de calidad para obtener las capacidades adecuadas, capacidades que te van a poder permitir insertarte al mercado laboral. Para eso tenemos un trabajo con el Ministerio de Educación muy fuerte, con unos servicios que tienen que brindar en la política nacional. Segundo, tenemos que garantizar el acceso al trabajo digno, al trabajo decente. Y hay también otros servicios de capacitaciones vinculados especialmente a población joven desde el Ministerio de Trabajo, pero hay que articular el Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, tenemos el tema del acceso a la salud integral de las juventudes, y ahí requiere un trabajo articulado entre el MINSA y el Ministerio de Educación, por ejemplo, para ver temas de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, otro eje adicional tiene que ver con la prevención de la violencia y los espacios de riesgo. Ahí hay también un trabajo que tenemos que articular incluso con el Ministerio del Interior. Y por otro lado es la no discriminación a personas, reducir la discriminación a personas en situación de vulnerabilidad, como es juventudes rurales, juventudes indígenas, mujeres, población LGTBI, afrodescendientes. Hay un tema de trabajo muy fuerte. Y todo esto no se puede hacer si no contamos con la participación de las juventudes en los espacios de decisión política. Entonces, porque no podemos revertir problemas que tienen las juventudes si no entramos en diálogo con ellas para conocer a profundidad estos problemas y también sus demandas. Entonces, todo ese trabajo se tiene que articular adecuadamente para combatir algo tan grande como lo es el tema de la pobreza en nuestro país, que es multidimensional, no únicamente económica. Definitivamente, Noelia, hay mucho trabajo por hacer todavía en nuestro país en favor de la juventud, y es importante esta reforma que ustedes están emprendiendo, y nos gustaría que nos comentes para cuándo podría concretarse, cuáles son los hitos, los plazos. Sí, como te digo, estamos a puertas de crear el grupo sectorial para empezar a trabajar la propuesta. Durante el mes de abril vamos a hacer las consultas vinculadas a los expertos, a las juventudes, y esperamos tener la propuesta cerrada para el mes de junio de este año. Propuesta institucional para poder darle más fuerza a la Secretaría y ahí empezar un adecuado, correcto de la implementación de la política en este momento de pandemia, además que es tan importante trabajar con las juventudes en el país, que van a ser el motor del desarrollo y de la creación de una sociedad democrática más justa, libre e igualitaria para todas y todos. Efectivamente. Noelia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo y que nos expliques las necesidades de la juventud de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima oportunidad. Listo, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. No se muevan. Ahora veamos un informe elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la evolución del ánfora electoral. Existieron y perduran de múltiples formas, materiales y colores. Ánfora electoral. Dícese del recipiente o envase que se utiliza en los procesos de votación manual para que el elector deposite la cédula en la que expresó su voluntad, de tal manera que pueda conservarse sin que se haga público su contenido hasta el momento del escrutinio. Y claro que existen muestras de antaño convertidas hoy en patrimonio cultural que dan cuenta de su evolución e historia. Esta mesa electoral de 1908 original, como se puede ver en la fotografía, la rescató el Jurado Nacional de Elecciones y permite ofrecerla en esta composición museográfica donde aparece el ánfora de metal, el voto que se utilizó en ese proceso electoral, tenemos el voto original, la silla tal como aparece ahí en la escena y las mesas que se mandaron a hacer en serie para ser utilizadas en Lima, Cañete y Huacho. La primera ánfora fue usada en 1812 para elegir alcaldes durante el virreinato. Recién por la Constitución de 1812 es que de súbditos nos convertimos en ciudadanos, en hombres libres para elegir a nuestras autoridades. Esta imagen nos muestra que lucía como una olla, cuyo uso se prolongó todo el siglo XIX.
Las ánforas ese año eran ánforas de arcilla, como unas ollas, la boca ancha, y ahí los ciudadanos depositaban sus votos. Iban a votar en las mesas que se instalaban, no en cualquier iglesia, sino en las iglesias, cabezas de parroquia, donde había un archivo que permitía determinar la relación de votantes y su respectiva identidad. De la forma de ollas de barro, pasamos a las tipo lecheras de metal. Estas dos que se utilizaron en los procesos electorales de 1908. Son ánforas a las que se les conocía como porongos electorales, porongo en quechua, por las formas de los recipientes en los que se conservaba la leche. Y la forma era diferente si se trataba de elecciones para diputados o para senadores que eran menor número. En los años 60, el ánfora de metal tomó forma cilíndrica. Seguimos con estas de cartón, que son más fáciles de trasladar porque son plegables, se trasladan a todo el país y al exterior, porque en la Constitución de 1979 se considera el voto para los peruanos en el exterior. Existieron de PVC, cuadradas, rectangulares y actualmente de polietileno. Esta mesa electoral de 1908 que encontramos en el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones no es una réplica, es el ánfora, el tintero, la pluma, la silla tallada en serie, la mesa, todas idénticas para ser instaladas en la puerta de las parroquias en donde se votaba por esa época. Cuánto cambió todo hasta el día de hoy. Pero lo que permanecerá intacto es el espíritu democrático del acto, que es la esencia de toda nación. Amigos, estamos en contacto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nos comparte su microinformativo nacional. Adelante. En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es lunes 15 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias. En el marco de la intervención temporal Hambre Cero liderada por el MIDIS, madres dirigentes de 23 comedores populares y 20 ollas comunes del distrito limeño de San Juan de Miraflores adquirieron productos alimenticios con 50% de descuento en la segunda edición del Mercado Midagri Solidario de la Chacra La Olla, organizada por Agro Rural. La ministra Silvana Vargas visitó el mercado junto al titular del Ministerio de la Producción, José Luis Chicoma. Que se está proporcionando efectivamente precios subvencionados de 7 productos. Hay papa, hay cebolla, hay zanahoria, hay choclo, hay limón, hay huevos, hay pescado, proteína animal incluida, para garantizar justamente el acceso, ¿no? El acceso inmediato, como ustedes ven, de las usuarias de comedores y ollas comunes para que rápidamente puedan llevar eso a la olla. La idea justamente es que experiencias como esta puedan escalar, que se conviertan en un modelo, porque esa es la única manera en la que vamos a poder salir adelante. Posteriormente, en el mismo distrito, la ministra Vargas visitó la olla común Villa San Juan en Pamplona Alta. En Junín, las primas Belinda Figueroa Granados y Alina Millán Figueroa continúan sus estudios superiores de manera virtual con el apoyo del Tambo San José de Apata del programa País, ubicado en la provincia de Jauja. Tatiana Torres, gestora de esta plataforma de servicios, nos brinda más información. Belinda y Alina vienen todos los días a estudiar en esta plataforma de servicios para llevar clases de manera virtual y poder convertirse en una contadora y una docente respectivamente, para ayudar a su comunidad ubicada a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Para saber si su hogar es beneficiario del bono 600 y conocer cuándo, cómo y dónde cobrar el bono, ingrese a la página bono600.gov.pe. Aquí le brindamos la información en lengua xáninca. Pico y pillote, aririka yaque pishaninka sanori 600 sore ashibono, pillotan chari otime pinkie ara internet que pisankinate bono600.gov.pe. Pisankinatero uñakaron ste pireneite, impoi pisankinate kitaiteri kashiri impoi osarensi konihatako tatsiri ara deneira. O vaquera pillote aririka y peta kempibono o terikampa. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora es el turno de la Contraloría General de la República, quienes nos informan de sus principales acciones de control en el interior del país. La Contraloría General alertó que la Municipalidad Distrital de Curahuasi de la provincia de Abancay elaboró un expediente técnico para ejecutar un proyecto de saneamiento en un terreno que no cuenta con el saneamiento físico legal, generando el riesgo de que la inversión no sea sostenible. Ese fue el resultado del control concurrente a la ejecución y supervisión de la obra de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de 8 barrios urbanos marginales de la localidad de Curahuasi. Según el informe de hito de control concurrente, los terrenos de los sectores denominados Patapata, Ayaurco y San Cristóbal, donde se construirán los reservorios de 400, 200 y 360 metros cúbicos respectivamente, no se encontrarían registrados y o debidamente formalizados a nombre de la municipalidad. Y el segundo terreno no cuenta con la extensión apropiada. Sin embargo, ambos terrenos fueron considerados en el expediente técnico. La Contraloría General identificó que la UGEL San Román durante los años 2017 y 2018 pagó de manera irregular el concepto de racionamiento y salubridad al personal del régimen del Decreto Legislativo 1057, Ley número 29944 de la Reforma Magisterial y a locadores de servicios, lo que generó un perjuicio económico mayor a 266.000 soles. Según un informe de Servicio de Control Específico de la Contraloría, se identificó presunta responsabilidad administrativa y civil en 7 exfuncionarios de la entidad por contravenir el reglamento del Fondo de Recursos Propios del Ministerio de Educación en lo referido al otorgamiento de estímulos económicos. Los resultados del servicio de control elaborado por el OSI de la Dirección Regional de Educación Puno fueron notificados al titular de dicha entidad para el inicio de las acciones administrativas y el deslinde de responsabilidades de los 7 funcionarios y servidores públicos comprendidos. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anuncia que adultos mayores de 60 años a más tendrán prioridad y estarán inmunizados en mayo. Los adultos mayores del país de 60 años de edad a más estarían ya vacunados contra la COVID-19 en mayo. Según sostuvo el ministro de Salud, Óscar Ugarte, el padrón del RENIEC registra que en el país hay 4.150.000 adultos mayores, población que sería inmunizada contra la COVID-19 dentro de 2 o 3 meses. Cabe señalar que el MINSA iniciará desde este miércoles 17 de marzo la vacunación para los adultos mayores a partir de los 80 años. El titular de Salud explicó que se considerará el local que se le asignó para votar como un centro de vacunación porque son lugares cercanos al domicilio del adulto mayor. Ugarte recordó que la vacunación para los adultos mayores comenzó considerando a los afiliados al Seguro Social de Salud por la facilidad para identificarlos, pero subrayó que no es requisito estar afiliado a algún seguro para ser inmunizado, pues se considerará el padrón del RENIEC para tal fin. La policía y el ejército redoblaron los operativos en Trujillo para hacer respetar las normas sanitarias por la pandemia de la COVID-19. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Luego que el gobierno estableciera nuevas restricciones en la provincia de Trujillo por el alto índice de contagios de COVID-19, la Policía Nacional, con el apoyo del ejército, extrema las medidas de control en diferentes puntos de la ciudad. En esta oportunidad, efectuaron un operativo en el bypass del Óvalo Grau, donde intervinieron a taxistas y vehículos particulares. Tiene que cumplirse uno con esta pandemia, tenemos que realmente acatarlos. ¿Ya? Sí. ¿Usted sí cumple, digamos, con todos los protocolos? Por supuesto, así, todo así es como es ya. Inclusive yo por experiencia que he pasado por esto, mucho mejor todavía. Deben ser más frecuentes, ¿no? Desde mañana inician nuevas restricciones. Exacto. Ojalá que se cumpla eso. Los hombres del volante esperan que estos operativos se refuercen para el control de los vehículos particulares que en muchos casos no cuentan con pase laboral. Los autos particulares, por lo que son ellos los que infringen más las reglas. ¿Ya? Sí, y ellos se ven que están afuera, ¿no? Y no hay sanciones. Mira, hoy acaba de pasar un auto particular
varios carros particulares, ¿no? Totalmente, y no le dicen nada. Cabe indicar que este domingo 21 de marzo, la inmovilización social será obligatoria hasta el 28 del presente mes, según lo establecido por el Ejecutivo, debido a que Trujillo pasó a nivel de alerta extremo. Y esta es una buena noticia para los compatriotas de la selva. En Tarapoto llegaron más ventiladores mecánicos para atender a los pacientes de la COVID-19. El informe es de nuestro canal aliado Vía Televisión. El Hospital de Salud de Tarapoto recibió esta mañana 3 equipos de ventilación mecánica para ser instalados en la unidad de cuidados intensivos y en los próximos días llegarán 5 más para que estén debidamente equipados frente a esta pandemia. Son ventiladores de origen alemán, es de la marca Drager, cada uno valorizado un promedio de 250.000 soles. Son compras centralizadas de una distribución que se está haciendo a nivel nacional. La directora del hospital manifestó que continúan convocando a especialistas para este nosocomio. También indicó que según la proyección que tuvieron, los casos COVID van llegando a un nivel que podrían mantenerse por unos días para empezar a disminuir. E invitamos a todos los profesionales que deseen sumarse al equipo de la red asistencial de salud Tarapoto a acompañarnos, ¿no?, en esta lucha contra el coronavirus. Ante esta situación señaló que seguirán implementando la unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID, ya que los casos en esta segunda ola son más agresivos que la anterior. De todas maneras, nosotros vamos a seguir fortaleciendo área UCI COVID porque lamentablemente en esta segunda ola lo que se ha visto es que el paciente llega más complicado y generalmente llega para ingresar a UCI COVID. Y cuando ingresan a UCI COVID, estos pacientes son de larga estancia. Se quedan 30 hasta 40 días en ventilación. Esperan que en los próximos días lleguen los 5 ventiladores mecánicos que fueron adquiridos en Alemania y con ello el Hospital de Salud de Tarapoto podría tener 13 ventiladores mecánicos en la unidad de cuidados intensivos COVID. Momento de la agenda cultural, estamos con Carolina Díaz. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Paloma. Bien, comenzando la semana y en esta ocasión queremos informarles que en una iniciativa de Idea Internacional en el Perú y Jurado Nacional de Elecciones dan a conocer este Rapiteatro, como vemos en pantallas, Hablemos de las Elecciones, en el cual ustedes podrán disfrutar de 20 obras breves completamente gratuitas, como ¿Quién versus quién?, Adiós a los zorros con terno, No te cases con quien no conoces, entre otras propuestas. Para acceder a ellas deben inscribir al link que vamos a poner en pantallas ahora, para que puedan ingresar y llenar un formulario, ingresar totalmente gratuito a estas obras, ¿no?, que son breves pero muy interesantes. Podrán escoger además las obras que deseen ver. La conexión será a través del Zoom. Si desean más información pueden ingresar al Facebook de Idea Internacional, donde encontrarán el link para que puedan remitirse directamente al formulario de inscripción. Bien, más información como les indiqué en el Facebook. Bien, por otro lado ya anunciaron la reapertura del Museo Municipal que está en el centro de Lima, donde ustedes podrán ver distintas cerámicas, obras de las culturas de Nazca, de Chancay, Moche, Chimú y Lambayeque, que como vemos en imágenes ya anunciaron su reapertura y estará abierto los martes, jueves y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Cumplen con todos los protocolos de bioseguridad para que los visitantes puedan ir de manera tranquila, siempre manteniendo la distancia debida para poder cuidarnos de la COVID-19. Bien, ya lo saben, entonces estas propuestas son para esta semana. Muchísimas gracias. Gracias Carolina. Nos reencontramos el miércoles. Ahora vamos con nuestro segmento Ocurrió hace 20 años. Veamos. De julio de
de 2001, Alejandro Toledo asume la presidencia de la República del Perú, recibiendo la posta del presidente transitorio de ese entonces, Valentín Paniagua. El economista Toledo, quien apareciera en el 1999 desafiando al gobierno y liderando además la marcha de los Cuatro Suyos, tomó las riendas de un país inmerso en el caos social y con el objetivo de frenar la oleada de protestas. Además, su gobierno se caracterizó por un importante despliegue económico y bajo la premisa de luchar contra la pobreza y la corrupción en el país. Gobernó hasta el 2006 y actualmente se encuentra en Estados Unidos con un proceso de extradición al ser acusado de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht siendo aún presidente. 16 de junio de 2001. En Italia, específicamente en la Piazza di Duomo, una de las construcciones más icónicas de la ciudad, la Torre Pisa, abría sus puertas a los turistas después de 11 años de reestructuración. En 1990, como medida de seguridad, se clausuró por una peligrosa inestabilidad en su base. La Torre Pisa para muchos desafiaba las leyes de la gravedad. Su conocida inclinación hacía que sea el lugar más visitado, pero a la vez peligroso. Luego de años de trabajo, la Torre Campanario recibió visitantes de todo el mundo, quienes admiraban su capacidad de mantenerse en pie después de siglos de haber sido construida. 6 de diciembre de 2001. La magia llegó al cine de la mano de la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, basada en el libro del mismo nombre y publicada en 1997. Atrajo las miradas del mundo cinematográfico, siendo llevada a las pantallas grandes por el director Chris Columbus. Tanto el libro como la película batieron récord a nivel mundial, siendo uno de los libros más vendidos y traducidos, y la cinta como la tercera con más ganancias de la historia. La saga del joven mago Harry Potter fue plasmada en 8 películas y hasta hoy sigue siendo el mayor referente cinematográfico y además fascinando a lectores y cinéfilos a gran escala. Y en nuestro bloque internacional les contamos que dictan 4 meses de prisión preventiva contra presidenta interina de Bolivia por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración. La justicia boliviana decidió enviar a la expresidenta interina Janine Áñez y a sus exministros Álvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía a prisión preventiva durante 4 meses por el caso conocido como golpe de Estado. La Fiscalía realizó la solicitud de detención preventiva por el riesgo de fuga de los 3 acusados de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. El caso conocido como golpe de Estado fue interpuesto el 2020 por una diputada del oficialista Movimiento al Socialismo del presidente Luis Arce, y pesan órdenes de aprehensión para otros exministros de Áñez y excomandantes de la policía. La expresidenta pidió a través de una carta a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea que envíen a Bolivia una misión de observación para que evalúe de manera objetiva su aprehensión. Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar TV, las redes de Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de la región Tacna. Permiso.